ventilador. ¿Por qué nacen cada vez menos bebés en Argentina? En los últimos años, la natalidad cayó un 40%, impulsada por menos embarazos adolescentes y decisiones personales influenciadas por factores económicos y sociales. ¿Qué desafíos enfrentan las familias para decidir ser madres o padres en el contexto actual? Y además, avance del culto evangélico y su impacto en Entre Ríos. La reciente visita de Javier Milei a un templo evangélico pone en foco el crecimiento de estas comunidades en la provincia que ofrecen apoyo social y presencia religiosa. ¿Qué impulsa este auge y cómo influyen las iglesias evangélicas en la sociedad entrerriana? Hoy se enciende el ventilador. Pero muy buenas noches, ¿cómo andan, queridos amigos, amigas de El Ventilador? Que se encienda en la pantalla del 11 como cada noche de martes y jueves. Hoy una noche muy especial porque estamos en la previa de uno de los días patrios más importantes de nuestra historia, como es el 9 de julio, el Día de la Independencia. Mañana 9, el 11, transmitirá el desfile oficial. Se armó un despiole con el desfile porque se canceló el desfile nacional, que los gobernadores no iban y demás. Bueno, uno de los temas a nivel nacional. Hablando de temas, queremos que ustedes opinen. Y nuestra vía de comunicación es la siguiente. Mariano, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Como todas las noches, el 343-505-4874 está más que habilitado. Excelente. Panel querido, ¿cómo andan por aquí? ¿Todo Hola, bien? buenas noches. Muy buenas noches. Qué gusto verlos aquí al aire. Estuvimos dialogando antes del programa, claramente, pero el aire es otra cosa. Me vengo para este lado, si no les molesta, puede ser, con el señor Ezequiel Flesler. Así es. Uno de los temas, y nos ponemos serios, tiene que ver con esto de vialidad nacional. Se armó un despiole. Tal cual, Guashi. Es un acta de defunción a la corrupción de la obra pública y la firmó el presidente de la Nación. Con esta palabra, con esta oración, el vocero Manuel Adorni anunciaba... Se volvió medio a escena fuerte Adorni con esta, ¿no? Volvió a escena fuerte. Después de 12 días volvió a escena con esta, bueno, último día de emergencia y de capacidades y delegadas para el Ejecutivo Nacional por parte del Legislativo. Bueno, se despacharon con una serie de decisiones. Una de ellas es la disolución de Vialidad Nacional o pasaje a otra órbita, que es la del Ministerio de Economía, ¿no? Hay ahí hay áreas que se fusionan o que pasan a depender de otro lado y otras que se eliminan. Lo que sucede es que al ser un organismo descentralizado, pasa a un ministerio, ese ministerio va a disponer una nueva estructura administrativa. La famosa orgánica. La famosa orgánica, nuevo organigrama. Pasó con el Vialidad, con INTA también y demás. Exactamente, con el INTA, con el INTI, el Instituto de Tecnología Agropecuaria, el de Tecnología Industrial. Dos o tres datos de Vialidad Nacional. Dale. Son 5.200 laburantes en todo el país, ¿sí? 5.200 laburantes en todo el país, aproximadamente 160 de ellos están en nuestra provincia, están en Entre Ríos. Y en Entre Ríos, ¿qué rutas atienden? ¿En qué rutas laburan? Básicamente, primero en la ruta 14, la que era la autovía, ¿por qué? Porque ahí teníamos el famoso camino del río Uruguay, que se le terminó la concesión, se la terminó el gobierno y quedaron bajo el mando de Vialidad Nacional. No cobrar más el peaje y todo lo demás. Bueno, la 18, Paraná-Concordia, Concordia-Paraná, la 127, la 12, también el enlace vial Victoria-Rosario. Algunas de las cosas que hacen hoy temprano, hablábamos con Sebastián Weber del Sindicato de Viales en nuestra provincia. Hay un accidente, bueno, van y retiran los autos junto con los bomberos, junto con la policía. Forman parte de ese laburo, cortan el pasto. Me decía, en estos últimos meses, porque no les actualizan desde mediados del 24 los salarios, les deben 3 meses de adicionales y demás. Algunos compraban la tanza, algunos laburantes de vialidad compraban la tanza de las desmalezadoras manuales, por ejemplo. Para que sea una idea del desguace de los últimos... Sí. Y está bueno ponerlo sobre la mesa, porque cuando lees las redes sociales, donde ves algunas opiniones, por ahí también puedes charlar el tema, conocidos, familiares, amigos, lo que sea, ámbito laboral, y dice, bueno, pero... Y confunden, ¿no? Porque dice...
las rutas, un desastre, nunca hicieron nada en estos años, como si Vialidad tenía que construir las rutas y demás, ¿no? Por ejemplo, no, desde luego que no tiene, en general bueno, no pero construye. viste que muchas veces, bueno, si no hicieron nada en tantos años... Se mezcla todo. Claro, ¿no? está bien, porque... Bueno. Es cierto, digo es cierto, pero sí está buena la sugerencia de aclaración que hace en ese sentido. Sí. Las obras las hacen en general empresas privadas. Contratada por el Estado Nacional. Que contrata el Estado Nacional, en este caso de las rutas nacionales. Concesiones, como era el caso de la 14 o Autovía Artigas y el enlace vial. ¿Hay riesgo de empleo aquí... empleos en riesgo, perdón, en la provincia por Vialidad? Hubo protestas. Lo que dijeron es que no tienen idea de qué es lo que va a pasar. ¿Qué es lo que va a pasar? Claro. ¿Por qué? Porque mientras tanto van a seguir unos meses con esta pasado a la estructura del Ministerio de Economía y lo que decían los laburantes es, veremos después cómo quedamos, a dónde quedamos. Nada mejor que desmantelar un lugar como para mostrarlo después ineficiente. O sea, esto lo viene haciendo hace tantos meses y ahora hay 160 familias que no saben cómo van a seguir. El problema de fondo, hoy me decía Raúl Mesa, y por supuesto la solidaridad con los trabajadores de Vialidad Nacional, que no tiene nada que ver con este desaguisado y hacerlos ver los Cristina Kirchner, los Lázaro Báez, los corruptos de verdad que están condenados por chorros, hay que decirlo así, quiénes son los que están condenados. Los trabajadores no tienen nada que ver con eso. Entonces, desmantelaron un organismo por los políticos que se hicieron cargo de eso, desmantelaron y mataron a Vialidad, y los empresarios que ahora se la van a dar servida, no es la solución. Y encima esta gente va a quedar en la calle. Entonces, ellos van a tomar medidas judiciales. Doy los nombres propios porque están judicializados y fueron condenados. Entonces, a esas personas habría que también exigirles explicaciones por qué Vialidad llegó a este nivel de deplorable de que no hacían nada. Cori, quería decir algo. Y quería decir, hoy me decía un trabajador de Vialidad Nacional, de acá del Distrito de Entre Ríos. Sí. ¿Vos recordás cuál fue la última obra que Vialidad Nacional de Entre Ríos hizo? No, le digo, no me acuerdo. No. En 30, 40 años, una obra que hayan hecho. Eso por culpa de los que tuvieron al frente de Vialidad Nacional. Sí, Corina. Te aporto brevemente lo siguiente, para quienes por ahí pueden llegar a tener una postura afín a esta decisión y decir, bueno, en definitiva estamos cansados de los empleados públicos y demás que no hicieron nunca nada, que las rutas están rotas y demás, y pretendan responsabilizar a los empleados públicos de esta cuestión. ¿Cuál es el plan que se tiene a futuro en relación a la obra pública? ¿Hay un plan? Es decir, se echan los empleados y mañana sale el gobierno nacional a hacer ruta, que haya obra, que las empresas trabajen. No hay ningún tipo no hay en miras ningún proyecto que se le parezca. Así que la verdad es que me parece detestable esta medida. En teoría, como estábamos hablando, van a seguir licitando 9.500 kilómetros, porque en teoría Vialidad... yo creo que hay que hacer... ¿Cómo? No entiendo eso. Que se van a licitar. Las rutas se licitaban empresas privadas, las hacen, no las hacía el Estado, no las hacía Vialidad. En el caso de Entre Ríos hay un proceso iniciado, pero eso nos queda un año y pico en veremos. Yo con lo que estoy, en relación a lo que decía Cori, yo lo que estoy de acuerdo es que hagan una revisión, ¿sí?, de la gente que a lo mejor es la prima, la hermana, la sobrina, y que consiguió algún pero empleo. ¿entendés que eso es el hilo más fino? O sea, acá no hay obra, no venden combustible, las empresas no venden, no se vende. Pero no sabes lo que estoy hablando de otra cosa. Yo estoy de acuerdo que en general este gobierno revise todas las instituciones, de ahí a cerrarlas, y como dice Corina, a lo mejor no estoy de acuerdo, pero sí que hay muchas empresas, por ejemplo, acá a nivel nacional en Vialidad hay un 67% de personas que son administrativas y jerárquicos, nada más. No el empleado operario. El empleado operario es un 33%. Bueno, también se necesita personal administrativo para sí, pero no es un 67% necesita. Bueno, eso no lo saben ni vos. Una revisión de todo. Igual, 5.000 en total dijiste en el país, ¿no? Sí, 5.000. Un dato sobre ese apunte. El adjunto, creo que es adjunto, gremial, Weber, respecto de ese porcentaje, decía que inverso. Que es al revés. Que ellos mienten. Exacto.
Okay. Yo creo que esto también Voy con apunta Nacho. a un plan sistemático, por ejemplo, con la cuestión federal, porque Vialidad se encarga de los caminos, de la conexión, de la producción. O sea, no afecta solamente decir, achicamos un lugar, listo, menos ñoqui como piensa tanta gente que labura, que tiene años trabajados ahí adentro, son familia, y todo eso se traslada, porque acá pensamos de una mirada tan individual, como que bueno, el otro se queda sin trabajo, no importa. Es alguien menos que va a comprar en un comercio porque no va a tener para comprar. La rueda de la economía, dependemos todos de todo, entonces vamos a empezar a preocuparnos, bien me parece el planteo. Se saca esto, perfecto, estamos en desacuerdo con que eso funcionaba mal. Bueno, listo. Ahora, ¿qué planificamos en contrapartida? No podemos dejar de atender la obra pública, no podemos dejar de atender las rutas, no podemos dejar de cortar el césped, no se puede. Se hacía mal. ¿De dónde veníamos? Sí, ¿De dónde claro, veníamos? ese es el tema. Pero con ese... Que Nacho me pide la palabra de No, Gloria. pero Perdón, dale, Nacho. con ese tipo de reflexión que está bien, que sí, si se robó, que paguen lo que tienen que pagar, Pero dentro por de la ley supuesto. todo, fuera de la ley nada, Pero no no la llegué cerrés. al punto que quería No la llegar. cerrés. Pero con esta idea de que todo es un curro, que siempre el argumento es que es un curro, los ñoquis, los ñoquis, los ñoquis. Estamos cerrando organismos muy importantes, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, estamos hablando de Vialidad Nacional, y hay gente, porque acá decimos, no, es muy fácil decir son todos ñoquis, ¿no? Es muy fácil decir, dar porcentajes, pero hoy yo veía una nota que le hacían a una trabajadora de Vialidad, 25 años laburando, la mitad de la vida, prácticamente toda la vida laboral, llorando, gente que ama su laburo, que realmente deja la vida, y eso ocurre en todos los lugares públicos, porque es muy fácil decir, son todos chorros, se roban. Sí, puede ser que ocurran, que haya irregularidades en todas las gestiones, ya vamos a hablar de irregularidades que hay también en esta gestión, ahora, pero hay que dejar un poco de lado, es un curro y listo, porque hay gente que realmente le dedica la vida, y lo digo con conocimiento de causa, porque tengo Pero amigos cierran y o familiares traspasan. que laburan en el Estado y que todos los días se desvelan por hacer escuelas, por hacer rutas, por cualquier cosa que tenga que ver con servir al Estado. A la Pero gente. le preguntaba recién si cierran o traspasan, porque son dos cosas distintas. Ezequiel, voy con vos, vale, Queda en la vamos. órbita del Ministerio de Economía y no se sabe qué va a pasar. Digo, mientras tanto, En el aire. cuando cargamos nafta, cuando cargamos gasoil, nos cobran el impuesto a los Exacto. combustibles y la Espero que lo ruta corten no ahora. existe, Si no, se cierra perdón, y la Vialidad, ruta no que existe. nos cobren ese 5%. Y no es solo el quilombo de los laburantes que van a quedar sin trabajo, sino que no sé, en el sur no pueden sacar la nieve de las rutas. Los baches son un peligro, se mueve todo. Poné el 11com, ¿cuántos muertos hay No, pero aparte, todos los días? Estamos todos ¿cuán locos. fácil es Esto volver a es, reorganizar esto todo el es. laburo cuando cerrás algo que funciona? Chicos, Mal que mal funciona. Hablando de cerrar, tengo que cerrar No, este pero tema, aparte dale. el Cerro con vos, grado vale. de deshumanización al que estamos llegando, viendo funcionarios nacionales que están por celebrar que hay cambios en 21 organismos nacionales. O sea, realmente Va a ser una kermés en tantas Casa familias que Rosada quedan por de todos la los calle. Bueno, Chao. dije basta, stop. Cambio de tema. Vengo con vos, Corina. Antonini y Wilson, 2. ¿Qué pasó con las valijas ahora? no. ¿Pero del otro lado? ¿Qué pasó? ¿O no? No sabemos, lo que sí sabemos es que si algo se tiene que investigar, bueno, Que que se se investigue. haga. De hecho, sí, son las valijas sin control, se lo conocen, como el maleta... No sé, el avión está re fachero. El maleta gate de otrora hoy es valijas sin control o valijas voladoras sin control. Esto es, bueno, en tono risueño lo que dicen respecto de un dictamen de 60 páginas que han presentado 2 fiscales y una investigación interna de aduanas que se generó a partir del ingreso al país de un avión perteneciente a la empresa, a la flota Flybondi, y en este dictamen extenso, digamos, de estos fiscales, Claudio Navarrial y Sergio Rodríguez, quienes detectaron inconsistencias significativas, dice, digamos, a grosso modo que se detectaron oficialmente 5 bultos, pero de las profusas imágenes registradas por cámaras de seguridad da cuenta de que fueron al menos 10 valijas las que ingresaron. Quien ingresó en ese vuelo fue una mujer de apellido Arrieta y 2 tripulantes que fue desviado del control normal, del procedimiento usual que se hace en los arribos internacionales, al tiempo que Arrieta, al descender portando un celular en su mano, se lo entrega a una personal de aduana y la gente le recibe el celular y le hace un gesto de ok. De ahí esta mujer, que es una empleada del dueño de Flybondi, es llevada por un lugar hacia arribos internacionales, pero
eludiendo el control habitual que se hace de modo Perdón, Cori, habitual. las valijas, ¿qué pasa con las valijas? ¿Que no fueron controladas, no pasaron por no fueron controladas, no pasó. ¿La bajaron del avión y se fue a un auto? No, pasó, por eso te digo, le hacen el ok y pasa por un costado y no por el control. Elude escáneres. No fueron... ¿Con las valijas? Sí, con las valijas. No fueron... Aparte estaban registradas 5 valijas. No fue que, bueno, dale, registraron las 10, pero pasaron 5 porque fue un error ahí en el apuro, un control, bueno, que se hace saltuario. No. Estaban registradas 5. No se sabe qué contenían las valijas. Y bueno, ¿qué intentó explicar el gobierno? Aquí hay cuestiones que están confirmadas, hay pasos pendientes y qué es lo que intentó explicar el gobierno. El titular del ARCA, Juan Paso, defendió, dice, el accionar de la aduana, diciendo, bueno, pero la aduana en definitiva no puede ser sospechosa, digamos, de una irregularidad porque fue ella misma la que inició un sumario. Bueno, dijo además que el avión provenía de Estados Unidos y por dicha razón, como Estados Unidos tiene muchas medidas de seguridad, que en definitiva el equipaje ya podría haber sido controlado previamente, así que es un dato que lo deben tener en cuenta. Ciudadanos y ciudadanas cuando vengan de Miami digan, no, mire, a ver, si el gobierno explicó que si vengo de Miami a mí no me tienen que controlar tanto porque ya está controlado. Como que te controlan en Santa Fe en el túnel. No me controlé de vuelta, ya me controlaron. Claro, de pasar ya me controlaron. Es discriminatorio. Bueno, esto está confirmado que ese día, 26 de febrero, aterrizó en Aeroparque este avión privado con matrícula procedente de Miami, que es de Leonardo Scaturice, que es el reciente comprador de Flybondi y es quien tiene conexiones con el gobierno libertario de Milei. A ver, ¿cuáles son medidas pendientes? Hay muchas. Los fiscales no le creen nada a esta explicación del gobierno. Ellos han pedido ahora, aparte de las cámaras de seguridad, el cruce de mensajes de telefonía y llamadas previo, digamos, al despegue desde Miami de este avión. Y qué es lo que está bajo investigación también, qué contenían las valijas, no se va a sabe. saber nunca más, ¿no? No sé, bueno, no sabemos, qué sé yo. ¿Y no se controlaron? Ya llegó otro lado. En una de esas abren las valijas y hay un payaso que dice, te engañé, no sé, no sabemos. No sé. La verdad es que en este país hay muchas similitudes y con esto cierro. Sí, dale, Cori. Con el caso de, como decías al principio, de Antonini Wilson. Claro. Bueno, porque... digamos, en dudas en relación a lo que contenía, los lazos con el gobierno, la hipótesis de que este dinero viene para financiar alguna si movida, fuera dinero. alguna política, si fuera dinero. O lo que, bueno, lo que sí es cierto es que irregularidades hubo y está todo bajo la lupa. Y en el marco, perdón, del escándalo cripto, digamos. Total. Linkean y machean muy bien los tiempos. Lo único positivo, me parece que para algunos sectores que no les va a gustar lo que voy a decir, la justicia está funcionando y los tiene bastante acorralados los pilotos, como bien decía Corina, en el tema de que hicieron declaraciones que son contradictorias y falta mucha investigación. Y esto va a tocar seguramente a la gente de la aduana que no saben cómo sacar este problema de encima. Seguro que quedaron peronistas, ¿no? Por eso. ¿Cómo? Los peronistas que quedaron deben ser los que lo dejaron pasar. A ver, Adorni el día lunes evitó hablar del tema y dijo que es imposible que en la aduana alguien haya visto a alguien con 10 valijas. Pero bueno, omitió que... Perdón, tengo que cerrar. Chicos, chicas, tengo que cerrar. Tengo que ir al stream porque en el stream, como siempre, están Teo Saxel Furman y nuestra amiga también Dalila Lucchesi en el 11 Radio Stream. Chicos, ¿cómo andan por ahí en el estudio de arriba, aquí en Blas Parera? ¿Todo tranquilo? Hola, qué lindo verlos ahí. Hola, Guayi. Hola, buenas noches. Buenas noches para ambos. Tengo 2 preguntas para hacerles, una para cada uno. Comenzamos. A ver el examen. Sí, a ver si aprueba, Teo. Sí, vamos por antigüedad lo voy a hacer, así que voy primero contigo. Me parece bien. No me quemé. Teo, hace poco estuviste en un viaje, ¿no? En avión. Sí. ¿Te revisaron todo? ¿Qué onda? Sí, te hacen, digamos, un control muy estricto siempre en los aeropuertos. Siempre. Aeropuerto internacional, ¿cómo es un control, por ejemplo? Bueno, tenés que pasar por el escáner, tenés que dejar, digamos, antes, sacarte los cinturones, las camperas, mochila, valija. Y bueno, eso entra al escáner. Aeropuerto nacional también, lo mismo. En todos, sí, en todos lados. Y bueno, después ahí pasás por el detector de metales, sería, ¿no? A la izquierda, bueno.
Entonces te revisan todo, te revisan la valija, te revisan a vos y bueno, después ahí, bueno, ya digamos quedas liberado. Si no encuentran nada raro, nada sospechoso, sí, digamos el viaje. Pero bueno, después por cualquier cosa. Por ejemplo, algo, no, acá hay algo raro con otro y no se vio nada extraño. No, en este no, ya me curtí, digamos, así que yo las cagadas, digamos, me las mandé antes. ¿Qué pasó? Contame rápido. Y mirá, una vuelta había comprado una navaja para mi hermano, pero era chiquitita encima, era así chiquitita, sí. No era, digamos, o sea, qué sé yo, tenía 18 años. Sí. Bueno, me agarraron ahí con eso. No, la valija, y bueno, me abrieron la valija, todos me dijeron, che, ¿qué es esto, loco? Y nada, o sea... Criminal malandrino, diría. Pará, bueno, con esta cara no voy a matar a nadie, ¿qué hacer? Nada, con eso, encima era chiquitita. Yo tiré Gino Reni, ¿saben quién es Gino Reni? No, una cara tenían ahí, y bueno, nada, obviamente no me dejaron pasar con eso. Bueno, Gino Reni era un actor muy famoso de Argentina que era Tano y decía, en un personaje decía, asesino, criminal y malandrino. No, tienen que saber. No, yo estoy aprendiendo mucho con Guachi, te digo. Aprendemos mucho. Sí. Muchas gracias, es mi deber. Voy para Dalila ahora. Dígame. Porque esta pregunta se la hicimos a Teo una vez por otro tema. Ajá, claro, ya está la respuesta. Ya prescribió eso. Dalila, hoy hablamos, uno de los temas que vamos a hablar aquí esta noche tiene que ver con la maternidad postergada. Sí. Dentro del tema central que tiene que ver con el menos nacimiento de bebés en la República Argentina. La generación de ustedes, 20 y pico, ¿qué onda con eso? Yo creo que hablo a nivel personal, ¿no? Pero que también lo he dialogado con muchas amigas. Creo que hoy el mayor factor para... Me pasa a mí, no ser madre o no querer elegir ser madre, porque es una elección, claramente. Sí, claro. Creo que hoy el más importante es lo emocional, lo económico y también el tema de lo laboral. Creo que hoy son los temas más importantes que al menos noto yo en nivel personal y de charlar con mis amigas del por qué no elegir ser madre, por más que quizás uno tenga una pareja estable, que es en mi caso, pero es quiera, claro, es muy difícil y yo lo veo en personal, es también una responsabilidad ser madre porque estás formando quizás a un futuro, una persona, vas a crear una criatura que hay que ser responsable. Las criaturas tienen que comer, tienen que educarse y eso lleva primero mucho tiempo de dedicación que hoy uno tiene que trabajar en realidad y es muy difícil poder dedicar. Emocional, laboral y económico. Sí, ni hablar. Para decidir postergar en este caso a esta edad, es muy difícil. 20 y pico y uno lo termina pateando y es muy difícil también quizás y capaz se te pasa el tiempo y... Es un tema re interesante porque Javier está diciendo acá y antes, bueno, antes cómo hacían las madres. Las épocas cambian. Es muy diferente, muy diferente. Era complicado laburar. Se le cayó el documento. La tarea de ama de casa es un montón también. Bueno, las generaciones cambiaron. Las generaciones cambiaron, no es lo mismo. La pregunta también se podría haber hecho a es que ya Pedro, lo acabo de decir, Corina. Que no, pero que hace 2 meses se la hice a Feo. Ya se lo preguntamos. No, parece que no me escucha. Inicié así, que hace 2 meses se le hicimos a Teo, por eso. Pero yo no estaba con bueno, capaz cambió de opinión. Mentira, sigo manteniendo. No podemos ir a la pausa tampoco. Sigan en el stream, chicos. Tenemos que ir al móvil, porque está Tiago Romero desde la Gala Patria en la previa del 9 de julio en el Teatro el 3 de febrero, ¿no, Tiago? Vamos con la música directo. Está Francisco Cuestas en este momento en el escenario. desde el día en que nací y pronto pegué la vuelta, extraño el cielo de aquí. ¡Ahí va!
viví. Después me volví cantando, soy entrerriano feliz. En las ciudades lejanas secretos yo descubrí. Después volví a mis paisajes, no hay suelo como el de aquí. Por eso pego la vuelta de donde quiera que voy. Y siento me llama el río como un cencerro de amor. Por eso pego la vuelta de donde quiera que voy. Es bella la primavera viajando por el país, pero confieso mi hermano, no hay cielo como el de aquí. Mensajes de cordillera y de la puna aprendí. Después volví a mis paisajes, extraño el cielo de aquí. ¿Cómo no se va a extrañar mi tierra? Y cuando llegue el momento, me anuncian hay que partir. Yo pido me lleve el viento, pero en el cielo de aquí. Por eso pego la vuelta de donde quiera que voy. Y siento me llama el río como un cencerro de amor. Por eso pego la vuelta de donde quiera que voy. Por eso pego la vuelta de donde quiera que voy. Presentación con su clásico estilo chamarritero, la herencia también de su padre Néstor, de su tío Rubén, sobre el escenario mayor de nuestro monumento histórico nacional, como es el bellísimo Teatro 3 de Febrero, en este caso en el marco de la Gala Patria, en la previa del 9 de julio, el querido Francisco Cuestas interpretando uno de sus temas en el comienzo de su espacio musical. Nos vamos despacito, no, rapidito, ¿en qué cámara estoy? Acá que me voy yo, a la pausa. Mariano, agradecemos la ropa del señor Javier Aragón, que está muy bonito. Como siempre, de hombres, Washington Barisco y Javier Aragón se visten en De Hombres, una elección muy personal. La Martina, Daniel Hecher, Oxford Polo. De Hombres, nuevo local en Cervantes 127. Quiero decir que a ver si a fin de año me regala De Hombres un traje esto azul que me encanta. Sí, te lo mereces. Me encanta. Bueno, gracias, Flaco. Las zapatillas están re buenas también, El calzado para toda la familia está en Better. Busca el local más cercano a tu domicilio. Abrí tu cuenta personal con tu recibo de sueldo y además podés comprar desde cualquier punto del país. Visita el sitio web www.betterstore.com. Están buenísimas zapas grises. Rápido la pausa porque tenemos 2 temas para tratar y tenemos que ir volando. Dale, ya venimos, estamos en vivo. El Rey del Pollo. Más de 30 años brindando calidad, calidez y los mejores precios en nuestros productos. Pollo, papas fritas, ensaladas, pizzas, variedades de empanadas, tartas. Lo esperamos como siempre en Avenida Ramírez 2464, a pasitos de las 5 esquinas. Haga su pedido al teléfono 423-0178 o por WhatsApp al 343-456-4895. El Rey del Pollo. Bazar Tiago, artículos para el hogar, regalería, limpieza y mucho más. Los Jacarandáes 23 en Oro Verde, todos los días, 3 cuotas sin interés. Te esperamos. Disfruta del CAE todo el año. Decile a tu amigo socio que te presente y ambos reciben un descuento del 40,2% por 2 años. Comunicate
Comunicate ya al WhatsApp 343-4682-243. Pacto Amigo, un pacto para ganar. El CAE, el club que querés. En Entre Ríos, tu esfuerzo cuenta. Por eso desde el gobierno te acompañamos con la eliminación de tasas provinciales, con impuestos por debajo de la inflación y con medidas de alivio que protegen la economía familiar. Acompañamos a la producción, a la industria, a las pequeñas empresas familiares y a los jóvenes que proyectan y emprenden. Recortamos los gastos de la política y priorizamos el apoyo al trabajo y al desarrollo. No son solo decisiones aisladas, es un compromiso y lo cumplimos con acciones concretas. El esfuerzo nos une. Juntos hacemos crecer a Entre Ríos. Gobierno de Entre Ríos. ¿Te quedaste sin agua segura? Llegó el servicio Takeaway de Agua Nuestra. Reemplaza tu bidón vacío de 12 o 20 litros en los puntos de venta más cercanos. Takeaway de Agua Nuestra. El agua segura, siempre a tu alcance. El islote Curupí es un sueño hecho realidad. Desde 1995, la Asociación Ambientalista Añangarecó en Derejé trabaja para la educación ambiental en nuestro río Paraná. Esto es posible gracias a la colaboración de muchas voluntades. ¿Te sumás a colaborar? Dona al alias islote.curupí. Nuevo régimen especial de regularización tributaria. Los contribuyentes podrán regularizar deudas municipales con importantes beneficios y facilidades de cancelación, con donación del 100% en multas por omisión y por falta de presentación de declaración jurada y del 80% en los intereses por mora por pago al contado. También planes de hasta 24 cuotas con beneficios. Solicitar turno en miparaná.gov.ar. Paraná Municipio. Yo estoy... Sí. Ya ¿Qué nada le más. pasa? Claro, las ahora son modernas y para tener un hijo estamos al tienen aire por problemas. ahora. Siguen. Yo estoy esperando que se callen. El que tiene cucaracha escuchan que me están restando, ¿no? Bueno. 40% cayó la natalidad en la República Argentina. Dato clave del informe disparador para este bloque. Dale. ¿Por qué nacen cada vez menos bebés en Argentina? En la última década, la natalidad en el país cayó un 40%. Una de las principales razones fue la fuerte baja de embarazos adolescentes, lo que muchas voces señalan como un avance en términos de salud y autonomía. Pero también hay otras causas. Muchas personas postergan o directamente renuncian a la maternidad y la paternidad por motivos económicos, laborales o personales. Según el Ministerio de Salud, los nacimientos pasaron de 777.000 en 2014 a 460.000 en 2023. ¿Cuánto influyeron en esta tendencia la educación sexual integral, ESI, y el acceso a la interrupción involuntaria del embarazo, IVE? ¿Y qué rol juegan las condiciones materiales como el trabajo, la vivienda o el cuidado infantil? Un fenómeno complejo que abre preguntas sobre derechos, elecciones personales y políticas públicas. Es un gusto recibir en nuestros estudios a Mariana Degani, que es médica especialista en medicina reproductiva. Mariana, ¿cómo estás? Muy Bienvenida. Bien. Muchas gracias por la invitación. Venir. ¿Te llama la atención desde tu profesión este dato de la baja natalidad o no? No, la realidad es que no me llama demasiado la atención porque nosotros venimos viendo hace muchos años que se viene postergando la maternidad. Esto, un poco lo que hablaban ustedes hace un ratito, es un fenómeno que responde a cambios socioculturales y la biología no acompaña ese cambio sociocultural. Las mujeres, por motivos personales, porque queremos estudiar o trabajar o perfeccionarnos, o muchas veces porque a nivel cultural también se están formando por ahí parejas estables un poco más grandes
y hay otros deseos antes de querer ser mamás, lo postergamos. Pero lo que no tenemos en cuenta es que la biología, como te decía recién, no acompaña este cambio, que las mujeres tenemos las mayores tasas de embarazo entre los 18 y los 25 años. Esto tiene que ver con que la reserva ovárica, que es la cantidad de óvulos que tiene la mujer en un momento determinado, se va agotando a medida que pasa el tiempo y se agota mucho más temprano de lo que nosotros pensamos. A partir de los 25 años, de los 30, la cantidad de óvulos que nos quedan va disminuyendo despacito y a partir de los 35 la caída es más abrupta. Pero no solo eso, sino que además el óvulo, que es la célula que pone la mujer para formar el embrión, es una célula súper compleja y se forma una vez en la vida. Diferente de los espermatozoides, que los hombres cada 72 días forman espermatozoides. Es una célula mucho más simple, más sencilla, más chiquita. El óvulo es la célula más grande del cuerpo. Entonces, a medida que pasa el tiempo, esa célula va envejeciendo genéticamente y va perdiendo capacidad biológica de generar embriones normales. Por eso las mujeres, este es un dato importante que muchas veces no tenemos, a los 32 años la tasa de embarazo espontánea por ciclo que buscamos embarazo es solo de un 12%. Baja considerablemente. Solo de un 12% y nosotros pensamos que en realidad entre los 30 y los 35 vamos a buscar embarazo y vamos a quedar embarazadas enseguida. Entonces después no entendemos qué sucede y tiene que ver más que nada con esto, con que, bueno, nosotros lo venimos viendo en el consultorio, que es que las mujeres buscan embarazo cada vez más tarde, no tienen esta información. Por suerte cada vez la tienen más. ¿Y la calidad del esperma en ese sentido? La calidad de los espermatozoides se ve afectada a partir de los 45 años aproximadamente, pero no tanto como la calidad de los óvulos. La calidad de los espermatozoides con el paso de la edad de los hombres se relaciona más con algunos tipos de enfermedades genéticas, pero no es tan vinculable al problema genético del ovocito, del óvulo, cuando pasa la edad de la mujer. Lo decía en función de lo que hablamos con Corina hoy, porque en la decisión de la maternidad y la paternidad pasa un poco también, por eso decía yo lo de Teo, la otra vez decía, yo la verdad hoy a los 25, en 6 quiero viajar. También es decisión que no pasa por el género, ¿no? Y es una generación, perdón que me paro, doctora, es una decisión de vida de las nuevas generaciones de, bueno, primero hacer otras cosas. Vamos con el panel. Vamos, Nacho, que estás acá. Bueno, el dato es realmente alarmante, ¿no? Que esto que en una década o dos cayó el 40% de la natalidad en la Argentina. Y si hace, yo sé que no es tan lineal, pero si hacemos una proyección en 20 años, 30, 40, se extingue el argentino, digamos. Entonces, yo te pregunto si en otros países, por ejemplo en España o en Rusia estaban dando $10.000 por hijo nacido y demás. Si hay alguna posibilidad aquí en la Argentina, si ves viable, esto es fomentar un poco la natalidad y bueno, si pensás que este gobierno puede llegar a hacer algo en ese sentido, digamos. Yo lo veo totalmente viable porque creo que, digamos, a nivel mundial se está hablando de esto, no solamente en Argentina. Y tiene que ver con que va a tener un gran impacto a nivel social y económico, porque, bueno, esto que hablaban ustedes, de que si la tasa de natalidad sigue bajando y baja por debajo de 2.1 hijos por mujer, que ahora en Argentina está alrededor de 2.4, que tampoco está tan lejos, va a haber más personas jubiladas que masa crítica para generar aportes. Entonces, realmente a los gobiernos les tiene que importar esto. Las sociedades científicas mundiales están generando campañas para tratar de concientizar a los gobiernos para que tomen medidas preventivas. Yo creo que en unos años en el colegio no solamente se va a hablar de educación sexual con respecto a anticoncepción, sino también se va a tener que hablar de educación sexual con respecto a planificación familiar y a no demorar demasiado la maternidad. En el caso, por supuesto, de que las mujeres quieran ser madres, porque también es un derecho decidir no serlo, y eso está muy bien. Es muy loco, voy con Vale que me pidió la palabra, pero hace 30 años la noticia era: el mundo está superpoblado, no van a alcanzar los alimentos, va a ser un despiole dentro de unos años. Bueno, ahora estamos al revés. Está cambiando. Vale. Sí. Buenas noches. Mi pregunta es si la legalización del aborto modificó la forma en que las personas se vinculan con la salud sexual y reproductiva, con su salud. Para nada, porque la disminución en la tasa de natalidad se vio mucho antes que la legalización del aborto en Argentina, por lo menos.
La baja de la tasa de natalidad tiene que ver más que nada con esto, con el problema, con el cambio sociocultural de mentalidad, pero además con este tema económico que nombraban antes, que es que las parejas muchas veces no tienen hijos porque sienten que no tienen un ambiente adecuado en el cual tener un niño, porque de casualidad llegan a pagar el alquiler y piensan en que, bueno, en que hay que vestirlos, en que hay que el colegio y todas las necesidades que tienen los niños. También las guarderías no son fáciles, los abuelos ahora muchos trabajan, entonces hay ahí una falta de soporte familiar que es lógico, que es también un cambio cultural, ¿no? Que las mujeres cada vez trabajamos más y cada vez trabajamos hasta más grandes. Entonces las mujeres tienen que pensar en pagar una guardería, pero si no tienen el sustento económico, muchas parejas tienen un hijo y listo. Vengo por este lado, Ana. En cuanto a buenas noches, a las técnicas de fertilización, yo quería saber si está al alcance de todas las parejas, si son realmente las parejas. La verdad a mí me llamó mucho la atención y no lo sabía, que a los 32 años ya es realmente el 12% de la posibilidad de quedar embarazo. Me llamó muchísimo la atención. Y todas las parejas pueden acceder, son muy costosos. Y si te consultan por el tema de... ¿cómo se dice? Congelar los óvulos, la congelación de óvulos. Es muy buena tu pregunta. Lo primero que te quiero contar es que a partir del 2013 hay una ley nacional que en el 2014 la tomó la provincia y esa ley dice que todos tenemos que tener cobertura, tengamos obra social, prepaga o incluso a nivel público. Acá en la provincia de Entre Ríos también existe atención, diagnóstico y cobertura de estos tratamientos. O sea que yo te puedo decir que en Entre Ríos está garantizada la atención de los pacientes que no pueden tener hijos. Y después sí, por supuesto, cada vez más los pacientes consultan por criopreservación de ovocitos, que es una de las herramientas a las cuales podemos acudir para prevenir la infertilidad futuro, ¿no? Cada vez más ginecólogos tienen mucho en cuenta este tema y alrededor de los 35 años, cuando la mujer no tiene deseos de maternidad a corto plazo, se pueden hacer estudios que son muy sencillos, que son análisis de sangre o ecografías. La mujer puede ver cómo está su reserva ovárica, que es esto que yo les contaba, que es la cantidad de óvulos que tiene, y en base a eso decidir o eventualmente, bueno, buscar un embarazo, aunque por ahí pensaba ¿Y hay algún postergarlo. porcentaje, si se usan esos óvulos congelados, después qué resultado tiene? Las tasas de embarazo son mejores mientras más joven es la paciente. Pero ojo que tampoco es costo efectivo criopreservar ovocitos tan jóvenes, porque muchas veces no los usan. En general las mujeres cuando criopreservan, uno dice, bueno, la mejor calidad de óvulos es a los 25. A los 25 no se criopreservan óvulos, porque probablemente esa mujer no sabe, a lo mejor a los 30 o a los 32 va a querer tener hijos y va a tener hijos solita, no va a necesitar los óvulos. Pero sí es más probable que la mujer que no tenga deseo de maternidad a los 35, sí necesite en 2, 3, 4 o 5 años de esos ovocitos para lograr un embarazo. Todas las cuestiones científicas que estás apuntando, ¿tienen cobertura de obra social o no? La criopreservación de ovocitos por maternidad diferida no tiene cobertura de obra social. Sí la tiene la criopreservación de ovocitos por motivos oncológicos o enfermedades que hagan que la mujer pueda llegar a ver afectada su fertilidad futura, que eso es súper importante también. Correcto. Corina pidió la palabra, sí. Solo esto, ¿qué diferimiento puede tener o hasta qué edad la mujer puede quedar embarazada a través de este mecanismo? Éticamente, la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva dice que hasta los 50 años podemos hacer transferencias de embriones. Obviamente es un tema a charlar con el paciente, porque la realidad es que después de los 45 años se le llama edad materna muy avanzada. Si bien la mayoría de los embarazos llegan a términos sin problema, aumentan muchísimo las tasas de complicaciones. Entonces, bueno, es algo que se súper charla con los pacientes. Si el paciente acepta, tiene que conocer el riesgo que implica tener un bebé entre los 45 y los 50. Ok, Cori. No, bueno,
preguntar a Mariana, que en primer término felicitarla, Mariana, porque yo no sé si los que no la conocen, los televidentes, seguramente muchos la conocerán, pero realmente es un privilegio tenerla a Mariana acá porque es una personalidad destacada del mundo científico. Y nosotros la tenemos acá en Paraná, en Entre Ríos, y la tenemos también trabajando en un hospital público, así que de todo lo que habla es, por supuesto, con una solvencia académica y del mundo de la práctica increíble. Para aclarar un poquito en relación a esto de la criopreservación y demás, una pregunta que hizo Ana, ella mencionó a parejas, pero en definitiva también, digamos, pueden asistir mujeres solas a solicitar esta prestación de servicios. ¿Esto es así o no? ¿O me equivoco? Sí, dentro de la ley está contemplado la búsqueda de embarazo en parejas del mismo sexo y en mujeres en proyectos de maternidad monoparental, se llama. Entonces, tranquilamente se puede hacer un tratamiento con espermatozoides de banco y las mujeres pueden buscar hijos en proyectos uniparentales, claro. Y eso tiene cobertura también. Tiene cobertura por el Estado, por las obras sociales y por las prepagas. Claro. Javier. Sí, doctora. Hay más televisores, que querrá decir, no sé, antes decía que no había tantos televisores. Y bueno, partiendo de esa chanza, digo. Le dijimos. ¿Por qué se ha perdido el amor a ser padre, a ser mamá, a ser papá? ¿Por qué se prioriza tener un televisor, ir a una playa del Caribe y no el deseo de ser padre o madre? ¿Qué pasa en la cabeza de esas parejas? Bueno, eso yo tanto no te lo puedo no te lo puedo explicar. Lo que sí te puedo decir es que... Porque es algo natural querer ser papá y mamá. Lo que yo veo en el consultorio es que es muy difícil, y esto es una opinión personal, la mujer biológicamente es súper compleja. Y es compleja porque puede dar vida. Entonces, yo veo que es difícil, no imposible, porque hay muchas mujeres que deciden no tener niños, pero es difícil escaparse a ese deseo de maternidad. Entonces, veo muchas mujeres que durante su juventud y a lo largo de su vida reproductiva joven no quisieron tener chicos, pero después de los 40, a los 42, a los 43, ese deseo se despierta. Por eso es muy importante tener en cuenta esto de que si existe la posibilidad de guardar óvulos, ubicarlas un poco. Siempre que se pueda, hay que hacerlo, porque la realidad es que la decisión de hoy, de los 25, de no querer tener chicos, puede cambiar. Puede cambiar a los 35, a los 40 o a los 45. Y yo creo que tiene que ver con una cuestión biológica, con que nosotras somos muy complejas y que la biología nos permite tener niños. Y es difícil un poco escaparse de eso. Por supuesto hay excepciones, claramente. Muchas veces tiene que ver con una cuestión personal. Pero considero que es muy importante pensar en la prevención, aunque en este momento no queramos tener chicos. Es muy interesante lo que dice de la situación biológica de la mujer y el deseo que en algún momento aparece. El cambio aparece y el cuerpito no cambió pero más avanzado el tema del tratamiento, lo que charlábamos con Dalila hoy, de que el mundo ha cambiado, con relación a esa transformación social ha cambiado. Socioemocional, digo, porque hay una cuestión cultural, y eso coincidimos todos en un montón de cosas que hoy la mujer se propone, que antes no. Pero también yo, en lo que converso y charlo con distintas amigas que no son madres, o que tienen hermanas que deciden no ser madres, me dicen también sienten que tienen mucha presión social hoy, y que también vivimos en un mundo de mucha exposición y como un modelo de madre o padre perfecto, en el que tenés que ser empático, en el que no tenés que dejar de lado los límites. Hay un poco la salud mental influye mucho en esa decisión hoy de las madres, justamente de las personas que deciden no ser madres. ¿Sienten culpa, por ejemplo, por no tener el deseo de maternar? Yo creo que tiene mucho que ver esto que vos me estás planteando, de que hay un modelo de padre perfecto, de que antes solamente a los chicos estaba bien con darles de comer, con que vayan al colegio, con que tengan un techo y se puedan vestir. Ahora. Y hoy realmente los chicos parecieran necesitar muchas más cosas. No es que las necesiten, pero parecieran necesitarlas. Entonces, ¿por qué te pregunto esto? Porque yo siento que nosotros quienes maternamos, con lo complejo que es la maternidad, yo digo, cualquier persona que ve el día a día de una madre y todo lo que demanda,
es un poco que dice, no, yo no quiero pasar por todo este estrés, por todas estas circunstancias. Es maravilloso ser mamá, es hermoso, es único. Pero también representa un gran desgaste desde sobre todo desde esto, de lo emocional, desde la contención. Yo siento que eso también es un factor que influye, pero quería saber su opinión en cuanto a quienes visitan el consultorio. Sí, estoy de acuerdo. E incluso pasa mucho que a las mujeres les cuesta mucho tomar la decisión de criopreservar ovocitos. Claro. Una vez que los criopreservan, es como que sienten una liberación y la realidad es que es una herramienta que no tiene ninguna contra, porque realmente es un procedimiento que es sencillo, que prácticamente no es invasivo, pero que les cuesta mucho tomar la decisión, por esto que decís vos de bueno, ¿estará bien esto de no ser mamá? Y se lo cuestionan, y además no solo se lo cuestionan ellas, sino se los cuestiona la familia, se los cuestiona el entorno. ¿Ahora ese mandato cultural no cambió un poco? Porque el mandato cultural antes de tener que tener una familia, no y hoy ya no está Cambió tanto. un poco, pero no tanto. No tanto, mirá vos. No tanto. Todavía hay como una especie de... Sobre todo las mujeres de 35, por ahí más mirá. en las de 25... son más libres y no les importa tanto lo que... mal. Pero cerca de los 35 la mujer todavía tiene esto de, bueno, yo tendría que ser mamá y la familia se lo pregunta y mis amigas son mamás y esto es un fracaso y por qué. Y bueno, la realidad es que, por supuesto que uno les explica que no es ningún fracaso, que la realidad es que poder acceder a una herramienta que hace que el día de mañana puedan no ser infértiles es un gran logro y haber decidido dar ese paso y por ellas mismas es un gran logro y la realidad es que los pacientes hacen las criopreservaciones de ovocitos y después son hiper felices. Claro. Y el factor económico, para cerrar, también tiene dos vectores. Voy con vos, Flaco, porque digo, está el que tiene el problema económico, decir, no, la verdad que no vamos a poder, digo, tanto mujer como varón, y el que tiene, decir, no, la verdad que, o sea, sí, pongo estas prioridades, voy a viajar, me compro el auto, la moto, lo que sea. No lo quiero compartir. Y después voy a hacer. Claro. ¿Me entiendes? O sea, tener comenzaba la charla la doctora diciendo que la biología no acompaña los cambios socioculturales. Claro. Esa es buenísima. Pero la cultura y la sociedad, sobre todo, y en definitiva el Estado, puede acompañar la biología con alguno de estos planteos que hacían, por ejemplo, los $10.000, creo, en Rusia o tal, que son algunos de los impedimentos que muchas veces tienen las mujeres y los hombres a la hora de ser mamá o de ser papá. Absolutamente. Las políticas de gobierno tendrían que ir hacia flexibilizar las licencias por maternidad y las licencias por paternidad, porque la realidad es que los padres, algunos tienen 3 días. Es imposible que la mamá se quede sola a los 3 días con un bebé. A veces necesitan una cirugía, una cesárea para poder tener un bebé. A veces no tienen la contención familiar como para que les ayude. Entonces hay que orientar a los gobiernos a generar políticas que ayuden a las parejas a querer ser padres, aumentando las licencias, dando una compensación económica, facilitando el ingreso a guarderías y a maternidades de los niños. En los lugares de laburo. A los lugares de trabajo, flexibilizando los horarios laborales para lactancia. Todo esto va a hacer que por ahí las parejas quieran o lo piensen un poco más sencillo, el hecho de ser padres y no como una cosa que me va a complicar la vida. Mariana, ha sido un gustazo tenerte aquí, un placer. Igualmente. Este presente es para vos. Muchas gracias por haber venido. Sentadita nomás, ya cerramos el bloque. Gracias, Mariana, por venir. Nos vamos a la pausa, pero antes nos vamos hasta Morena. Así es, Morena Impresiones en 3D y objetos personalizados, mates, llaveros, objetos decorativos, juguetes articulados, souvenir. ¿Vos lo imaginás? Nosotros lo creamos. Morena en 3D, seguinos en Instagram como Morena-C3D. WhatsApp al 343-406-6175. ¿Alguien tiene un billete acá o no? ¿Tiene moneda? Transferencia. Todo tiene Te la hago después a la transferencia. Escuchá, transferime 100 lucas, Cori. Bueno, pero a ver si me transforman en 100 lucas verde. Que se me transforman en 100 lucas verde. Si me pasa como ese pastor. Vos, qué despielo se armó con eso, transformo ¿no? el agua en vino, si te sirve. ¡Sos Jesús! Bueno. Yo multiplico los peces. ¿Qué vamos? Tengo toda gente milagrosa acá. Bueno, nos ponemos serios porque en el próximo bloque hablamos del avance o el crecimiento de las religiones evangélicas en nuestro país. Pausa breve, ya volvemos.
Vamos con Francisco Cuesta, que está... Vamos con el teatro, dale. Vamos al teatro, damos contacto nuevamente con nuestro móvil. Sigue Francisco Cuestas en sobre el escenario del Teatro 3 de Febrero en esta Gala Patria. Con Francisco y sus músicos nos vamos a la pausa. Es una noche llena de emoción, estos gurises te conmueven y realmente estamos felices de participar y de esperar esta víspera del Día de la Patria que tanto amamos los argentinos. Muchas gracias, nos vamos yendo, nos vamos cantando, ¿sí? Con esto le decimos muchas gracias, buenas noches a todos. Nos vamos cantando y ahora chiflando también, ¿sí? ¿No nos vamos a chicar ahora? Vámonos más. Pasaba Juan, entre río y buen canto. La silbar, a ver. Era un criollo del lugar, un paisano cumplidor, buen amigo y servicial, y animoso en su acordeón. La manita bien arriba. De la costa el Gualeyán, entre río y buen cantor, y animoso en su acordeón. Juan, Juan. De la costa el Gualeyán, Juan, y animoso en su acordeón. A la floje. Se recuerda siempre a Juan, su pitazo escarcedor, su alegría y su cantar, enredado en su acordeón. A silbar, a ver. Buenos silbadores. Con la costa del Gualeyán quedan mentas del cantor, que a las guainas del lugar con su acordeón. ¡Ahí va, querido! Muchas gracias. Bien fuerte cantamos que nos vamos. Ustedes. Juan. De la costa del Gualeyán, entre río y buen cantor, y animoso en su acordeón. Juan. Juan. ¿Qué esperás para asociarte a Robin? Ahora es el momento. Con 8 cuotas adelantadas te bonificamos 4 y disfrutás todo el año. Búscanos en las redes o comunicate al 343-510-9294. Paraná Robin Club, un gran club con una pequeña cuota. Nuevo plan de recuperación vial. Repavimentamos más de 90 cuadras en toda la ciudad. Avanzamos paso a paso, barrio a barrio. Y todo con recursos 100% paranaenses. Estamos renovando Paraná, calle a calle. Paraná Municipio. Enersa te recomienda, evita el uso de papel. Suscríbete a la factura digital. Ingresá a enersa.com.ar y elegí la opción que prefieras. Recibí tu factura directamente por email, sin papeles, sin demoras. 20 años creciendo juntos. Enersa, Gobierno de Entre Ríos. Marcos Neumáticos, red oficial Hankook en la provincia. Revisa tu auto y viaja tranquilo. Balanceo, tren delantero, frenos, repuestos, recarga de aires acondicionados, alineación 3D, enderezado de llantas, tarjetas de crédito hasta 12 cuotas sin interés. Visítanos en Avenida Sally Newbery.
El Rey del Pollo. Más de 30 años brindando calidad, calidez y los mejores precios en nuestros productos. Pollo, papas fritas, ensaladas, pizzas, variedades de empanadas, tartas. Lo esperamos como siempre en Avenida Ramírez 2464 a pasitos de las 5 esquinas. Haga su pedido al teléfono 423-0178 o por WhatsApp al 343-456-4895. El Rey del Pollo. Nadie me habla de ti, sin embargo te extraño. Los Nocheros, el fenómeno folclórico más importante de Argentina, llega a Paraná. Más de 25 discos, miles de fans y toda la emoción en vivo. Vinilo con ellos. 8 de agosto, Centro de Convenciones Paraná. Anticipadas únicamente en tickethoy.com. Primera preventa con Banco de Entre Ríos hasta 6 cuotas. Shopping Paso del Paraná. Todo lo que buscas está acá. Gastronomía, electrónica, indumentaria, entretenimiento, moda. Paso del Paraná. El shopping que estabas esperando. San Juan 769. Club Vida, tu segundo hogar. Espacio fitness y bienestar para toda la familia. Clases deportivas, entrenamiento funcional, gimnasia deportiva, acrobacias aéreas, escuelita de iniciación, taekwondo y sala de entrenamiento. Prueba del Torino y José Murga. Cada vez que jugás oficial, en otra parte pasa algo. IAFAS destina el 10% de sus utilidades a promover el trabajo de los emprendedores. Fortalecer la economía social es nuestro compromiso. IAFAS, desde 1933, transformando historias. Gobierno de Entre Ríos. Horas 40 minutos en toda la República Argentina. Nosotros vamos rapidito a presentar el tema de este bloque que tiene que ver con el avance del culto evangélico en la República Argentina. Además, ¿no?, con esta arista que ocurrió en los últimos días con, bueno, Javier Milei y su acercamiento también en este sentido. Lo que pasó con este pastor y demás también por ahí tomado un poco en broma en algunos sectores. Vamos a compartir el informe disparador. Dale. Avance del culto evangélico y su impacto en Entre Ríos. El presidente Javier Milei sorprendió este fin de semana al asistir a un templo evangélico, un gesto que pone en foco un fenómeno en crecimiento en Argentina. En Entre Ríos hay cerca de 600 iglesias evangélicas y son miles de fieles que encuentran en estas comunidades no solo un espacio de culto, sino también apoyo social en barrios con carencias. Este crecimiento refleja cambios en el mapa religioso y social y abre el debate sobre el rol que estas iglesias tienen en la vida de la provincia. ¿Qué factores explican este auge evangélico en Entre Ríos? ¿Cómo influyen estas comunidades en la vida social y cultural local? Les damos la bienvenida aquí en El Ventilador, en este caso, en esta noche, a los pastores Julián Colm, que es secretario del Consejo de Pastores de Paraná, y Ricardo Díaz, miembro del Consejo de Pastores. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Julián, Ricardo, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, bien. Bien, gracias. Bueno. Gracias por la invitación. Por favor, ustedes por venir. ¿Cuántas religiones evangélicas hay, por ejemplo, en Paraná? Iglesias distintas. Iglesias, más de 50. ¿Qué? ¿Más de 50? Más de 50, hay seguramente cerca de 70. 50 son las que están por lo menos nucleadas bajo el Consejo de Pastores, de las cuales más del 70% participan activamente en reuniones y actividades que hacemos en conjunto. Para que no estemos en ese clero, en ese culto, perdón, ¿cuáles son las diferencias? ¿Es la misma religión? ¿Son todas distintas? ¿Cómo es la historia? Están alineadas, por supuesto, bajo la palabra de Dios en principio, o sea, bajo la Biblia, teniendo como regla de culto, práctica y demás.
demás. Después, ¿Los cada dos una testamentos difiere. o el antiguo? Los dos testamentos, por Ajá. supuesto, no con los libros deuterocanónicos. Por ejemplo, la Biblia católica tiene algunos libros más que son los deuterocanónicos o apócrifos, que le llaman otros. Nosotros somos básicamente Antiguo y Nuevo Testamento, y después difieren en prácticas, doctrinas, formas, pero no de fondo, digamos. De Bien. fondo estamos de acuerdo, ¿no? Sí, en resumen, diría, estamos alineados en lo que decía Martín Lutero. Justamente ahora estamos festejando el 31, el Día de las Iglesias Evangélicas, el 31 de octubre. Iglesia luterana. Sí, sola gracia, sola fe, sola fide. Solo la fe, solo la gracia y solo la escritura. Decía Lutero, y eso es lo que nos alinea a todos. Abro el panel, pero les pregunto, ¿por qué creen que creció tanto? Porque, bueno, veníamos de una tendencia con la Iglesia Católica, ¿no? Y en una opinión tal vez personal, creo que hay una falta de representatividad a nivel institucional, social, generalizada, y a partir de eso se da el espacio para distintas figuras que son emergentes, digamos, así con el mismo presidente Milei, que es un outsider tal vez de la política, y de la misma manera tal vez la trayectoria que tiene la Iglesia Evangélica en el país y la autoridad tal vez con la que viene desarrollando ciertos temas le ha dado un lugar en la sociedad para tener una voz un poco más representativa en este tiempo. Ok, panel, ¿por dónde arrancamos? ¿Por allá? Javier, dale, vamos. Piensen bien la respuesta. ¿Les cayó bien, les cayó mal que los haya apoyado Milei? ¿Ustedes son mileístas, son de la Libertad Avanza? Porque por ahí viene el problema con ustedes ahora para algunos sectores que los van a demonizar. Claro, bueno, justamente me parece que despegarnos de esto de demonizar o la figura ahora de ustedes son Milei, los padres de la película. él, en realidad, Milei es Milei y él habla por él y se presenta a donde va de la misma manera y de la misma forma y tiene el mismo discurso. Tal vez si yo lo hubiese invitado a mi iglesia, tal vez hubiese puesto algunos criterios, algunas formas distintas, pero en general celebramos que haya participado de una celebración evangélica, de un culto evangélico, lo cual es histórico. Entonces eso nos parece digno de, en principio, de destacar. Corina, ¿sí? ¿Avanza ustedes o no? Sí, por favor. De todas maneras, Milei está hace 2 años en la Argentina. Las iglesias evangélicas estamos desde 1900. Ok, Corina. No sé si tienen, buenas noches, Buenas si noches. tienen conocimiento de aquella manifestación que realizó Norberto Zaraco, que lidera la Iglesia Cristiana Evangélica Buenas Nuevas. Este señor calificó de lamentable la utilización del púlpito para un discurso político partidario, señalando que se prestó el sagrado lugar para una diatriba plagada de falsos argumentos y enseñanzas contrarias al Evangelio. ¿Ustedes qué opinión le merece estas manifestaciones? Si es que las conocen. Por supuesto, nosotros en realidad, dije que estamos desde 1900 y hemos recibido como iglesias evangélicas a distintas autoridades. Creo que es la primera vez que recibe una iglesia evangélica un presidente, pero de distintas autoridades. Generalmente nosotros damos lugar y oramos, como la Biblia nos enseña, de que oremos por las autoridades, más allá de su posición política. Nosotros no tenemos posición política en ese sentido. Pero lo que entendemos, como decía, es que no tomamos partido, digamos, ni por la Libertad Avanza, ni por otro partido. La iglesia es independiente en ese sentido. Acá hubo, en campañas políticas, hubo acercamientos de dirigentes locales y provinciales a la Iglesia Evangélica. Candidatos, en la época de candidatos, y en ejercicio también. El caso de la frase del busco del pastor presbítero Héctor Ketcher, que era el de Milei va a poner un misil que hará explotar todo. Eso fue en la campaña con Echeverre, me acuerdo. Que también hizo un revuelo, ¿no? Dame Milei con este extracto que tiene producción. Dale, lo escuchamos al presidente. Y en el fondo, ¿de qué se trata la justicia social? En el fondo, la justicia social no es ni más ni menos que envidia con retórica. Es decir, es la envidia
digo, disfrazada de algo bien pensante, pero no deja de ser un pecado capital. Como diría en algún momento Thomas Sowell también, ¿desde cuándo la envidia dejó de ser un pecado capital para convertirse en una virtud? No nos van a doblegar, nosotros conocemos las Sagradas Escrituras. Bueno, encima la iglesia llama Portal del Cielo y él siempre habla de las fuerzas del cielo, ¿no? Exactamente. Claro, También. creo que él tiene su posición en su discurso, por supuesto, y su inclinación natural, lo ha dicho muchas veces él públicamente, hacia los valores judeocristianos y hacia la parte espiritual, y no por eso demonizar esto. Para mí igual la interpretación es la interpretación de un político acerca de las Escrituras, no es la interpretación de la Iglesia acerca de la justicia social y cómo la Iglesia trabaja en esto, porque de hecho la Iglesia tiene un fuerte énfasis en trabajar con los pobres, a favor de viudas, es trabajar en distintos lugares desfavorecidos, tratar de justamente desde la lógica de la palabra de Dios, por ejemplo, textos bíblicos o me estoy recordando al buen samaritano, por ejemplo, donde justamente poder bendecir al otro, pero no desde la lógica por ahí que la maneja el presidente de sus discursos, que es un discurso político, entiendo yo, digamos, como político no le podemos pedir que él sea un intérprete o haga una exégesis de la palabra de Dios. Yo por lo menos no espero eso. Entiendo que algunos tal vez tengan algún reparo con respecto a esto y demás, pero yo nunca voy a esperar de Milei que diga algo distinto a lo que está diciendo, como se viene manejando en nadie este espera tiempo, otra digamos. cosa, ¿no? Lo que pasa es que la alegoría de la justicia social quizá tiene que ver con la afinidad con el peronismo en su momento, con esa frase seguramente social, ¿no? Claramente. Iba a hacer referencia a lo que decía, ¿cómo es tu nombre? Ezequiel. Decía Ezequiel en cuanto a un pastor que se inclinó, el pastor Ketcher, que mencionaste el nombre, se inclinó, digamos, a la personalidad de Milei. Que lo bendijo, como no, Zaraco. No sé cómo fue la ceremonia, pero en ese momento el candidato a gobernador... Quiero decir que como Consejo de Pastores, en su momento, tanto para uno para otro, como Consejo de Pastores, nosotros salimos con una circular indicando que nosotros no apoyamos nunca un determinado lineamiento político. Que lo haga alguien no quiere decir que el Consejo de Pastores lo está apoyando. Por eso es que lo aclaramos. O alguna otra iglesia, porque cada y iglesia ustedes como consejo tampoco prohíben a ese pastor si lo quiere hacer. No, es libre de hacerlo. Libertad de conciencia me parece que es algo importante, tiene digamos. un poco que ver con las iglesias en Brasil o en Estados Unidos que sí se han declarado y apoyan a bastantes presidentes o a candidatos a Bolsonaro. También está dividido a Lula. Mi pregunta, no, a Bolsonaro. También está dividido la opinión de Lula. Mi pregunta va por otro lado ahora. ¿Cómo es la cuestión económica? ¿Cómo se mantienen las iglesias evangélicas? Y esa idea, a lo mejor, o mito que circula del diezmo que tienen que pagar los feligreses. ¿Respondo? No, las iglesias evangélicas, en realidad la mayoría de todas las iglesias evangélicas se mantiene como una iglesia católica. Bueno, la iglesia católica antes recibía del Estado y ahora por ley ya no lo recibe más. Y nosotros celebramos eso porque nosotros como iglesias evangélicas también aportamos, como todos ustedes, los impuestos y todo lo demás, ¿no? Pero las iglesias evangélicas reciben solamente con la donación libre de cada persona. El diezmo que vos mencionás en realidad tiene que ver con un estatuto bíblico que habla la Biblia. No es una imposición, sino es como diría, es un mandato que Dios le da al creyente. Aún así, como mandato, como cualquier mandamiento, ustedes saben, un mandamiento puede ser objetado o no, ¿no es cierto? Puede ser aceptado o no. Entonces, desde ahí, desde la libertad, en ese sentido, la persona da a la iglesia o a los proyectos que la iglesia tiene, ¿no? Proyectos como nosotros tenemos, de comedor, de tratar adicciones y un montón de otras cosas. Bien. Joana. No, justamente en relación a eso, ¿qué trabajo se hace en los barrios, por ejemplo, desde la iglesia evangélica? Una parte también, esto lo estaba explicando usted recién, cómo lo financian. Si sienten, ¿en qué aspecto sienten ustedes que el Estado no está llegando a esa población más vulnerable?
Ya desde hace tiempo, digamos, ¿no? de este gobierno, digamos, creemos que bueno, el Estado no está alcanzando, no está llegando por distintas razones, interpretaciones hay muchas, pero la Iglesia llega a lugares donde creo que nunca va a llegar el Estado, por distintas razones, justamente por la penetración territorial que tiene la Iglesia, que por ahí no la tiene el Estado. Y últimamente la Iglesia trabaja mucho en relación, al contrario, con el Estado, ayudando al Estado, promoviendo al Estado. Muchos de nuestros hermanos hoy, de las congregaciones, están trabajando en distintos lugares del Estado, en lugares de eminencia, aún reconocidos, aún gobernadores, diputados, senadores, y cada vez se ve más la influencia justamente por el crecimiento que ha tenido el evangélico, ¿no? el culto evangélico en los últimos años en Argentina, que ya crece hasta superando el 20% en la Argentina, según datos del CONICET. Lo digo porque, ¿no? por ejemplo, Milei la palabra Estado la tiene como enemigo, ¿no? No cree en el Estado, Claro. no cree en la cultura de que el Estado sea algo sano y bueno eso, para todos. creo que ahí cada iglesia, cada congregación, cada pastor también tiene una mirada acerca de esto, independiente, y algunos, por supuesto, interpretarán que necesitan un Estado más grande, otros un Estado más pequeño, pero bueno, la vocación de la Iglesia no está en pensar eso, sino en el servicio que hace literalmente la Iglesia en el territorio, en la comunidad. Claro. Paradójicamente, sí. Junto a eso sumo a como iniciaste, que en realidad ustedes se acordarán en las distintas crisis que hemos tenido como país, se acordarán que hubo un momento en que decíamos todos que se vayan todos, ¿no? Sí. Y en ese momento el Estado, los gobernantes y muchos nosotros fuimos convocados como evangélicos precisamente y nos nombraban como reserva de valor en realidad en la sociedad, por precisamente lo que recién mencionábamos, por la tarea que realizamos como iglesia, que siempre la hemos hecho, Estado o con un aporte o con ayuda del Estado o sin el Estado. Siempre hemos hecho. Creo que Dualde en el 2002 llamó para conformar. Claro, después de la crisis 2001. Ayuda. Claro. Sí, mi mamá era evangélica, así que conozco un poco del tema y la verdad que siempre me pareció una visión diferente, pero similar al catolicismo, a las otras religiones cristianas. Tiene sus puntos de acuerdo. Parecido, pero distinto. Y lo quiero encadenar con el tema que tratábamos en el bloque anterior, que tiene que ver con esto de la familia, la natalidad y por qué la sociedad va cambiando, que hablábamos de que es una sociedad diferente. ¿Piensan ustedes, primero, saber cuál es la postura de la Iglesia? Porque el celibato no es algo que estén obligados a llevar adelante los pastores, se pueden casar, pueden tener familia y demás. Entonces es otra visión también de la familia. Sobre la educación sexual integral, ¿cuál es la visión de la Iglesia? Y la salud reproductiva también. Y si piensan que la Iglesia evangélica refleja mejor, está más cercana a esta nueva sociedad de la que estábamos hablando. Detrás de cámaras estábamos hablando con la chica que nos estaba produciendo para entrar, Nancy, la maquilladora, la cual mencionamos y le damos gracias, y hablaba con ella y le decía que en un grupo de discipulado de la Iglesia le decía qué imagen le decía a los chicos, eran adolescentes, qué forma tiene la Iglesia, le preguntaba yo, y ellos en un momento decían forma de familia, ¿no? La Iglesia genera lazos y relaciones que van mucho más allá de lo meramente institucional, ¿no? Y por supuesto que si hay algo que la Iglesia broga es por la familia. Entendemos que la familia es diversa, que hoy recibimos familias, nosotros literalmente desmembradas totalmente, o sea, y por supuesto la tarea es pastoral, o sea, acompañar a una familia, dirigirla a un proceso de restauración, de donde está a donde puede llegar a ser en Dios. O sea, creemos que ahí miramos con esperanza. La mirada de la Iglesia siempre es mirada con esperanza. Llegue la persona en las últimas consecuencias que llegue, siempre puede haber esperanza y restauración. Y esa es la mirada que tenemos con respecto a la familia y demás. Me preguntaste algo sobre salud reproductiva, sobre la ESI y la salud reproductiva. Por supuesto, en este sentido abrogamos por la educación. Trabajamos la educación sexual, por supuesto, en niños y adolescentes, pero sin imposición, digamos, en este sentido ideológica como se venía manejando, ¿no? Entonces, por supuesto que se hablan estos temas, de hecho hay
tenemos dentro de la iglesia evangélica, hay autores de renombre, o sea, personas que trabajan todo lo que es abuso infantil, todo lo que es sexualidad, todo lo que es, bueno, aún los delitos que vienen de la mano de la sexualidad también. Así que estamos muy involucrados en el tema, pero bueno, no desde una posición tal vez ideológica. Bien, nos queda re poco tiempo. Después te doy la palabra, Cori. Vale, no pregunto, Algo vale. muy cortito. ¿Qué mensajes reciben de la gente cuando llegan? ¿Cuáles son las principales dolencias, tristezas? Ustedes hablaban recién de familias desmembradas, pero ¿cuáles son las principales preocupaciones? Ricardo, vos que estás recibiendo ahí. Bueno, me pregunta porque estoy encargado de un área que nosotros tenemos que se llama Celebremos la Recuperación, precisamente porque estamos con el tema de drogadicción y todo eso, ¿no? Y otros aspectos. Pero en realidad el dolor mayor de la gente hoy es los recursos, por supuesto, ¿no? En general, ¿no? En general. Pero nosotros recibimos gente con conflictos. Generalmente las personas que caen en alguna situación de abuso o de vicios o cosas así, tiene que ver con una emergencia. Son emergentes de una situación familiar patológica, enferma, con discusiones, con problemas serios, alcoholismo, droga, violencia intrafamiliar y muchas cosas así. Entonces los que llegan vienen con esos problemas. Bien. Angustiados realmente. Sí, Corina. No, sí, vinculado con lo que acaba de mencionar en cómo se estructuran de modo interno en la iglesia y en cuanto a las prestaciones que brindan a la comunidad. He tenido la oportunidad de corroborar la tarea que realizan en materia de apoyo subjetivo a personas que están con padecimientos de adicciones. Hay muchas personas que están con medidas coercitivas que concurren a la iglesia evangélica en busca de apoyo subjetivo y lo reciben, pero he podido reportar o recibir reportes de algún punto de conflicto entre el desempeño de sus roles, de su tarea y el Estado, por ejemplo. Ha habido algunos planteos de parte del Ministerio, o sea, el Estado está ausente y indudablemente el Estado hay lugares a los cuales nunca va a poder llegar. O sea, nosotros le pedimos un rendimiento funcional al Estado que el Estado nunca lo va a poder tener. Ahí entran un montón de organizaciones y entre ellas están ustedes. Ha habido un punto de conflicto entre, por ejemplo, el Ministerio de Salud y el desempeño de las tareas de la Iglesia Evangélica en algún caso puntual que no viene mi idea tratarlo en esta oportunidad, por razones de brevedad y además. ¿Ustedes piensan que podrían, en esta tarea que realizan, ir un paso más allá, por ejemplo, en este rol de recuperar a las personas de las adicciones, de hacer de apoyo subjetivo, de poder rescatarlas? Ha habido muchos casos exitosos en la intervención de la Iglesia Evangélica. ¿Podría verse, digamos, ustedes en esa tarea, qué sé yo, de pedir una aprobación del Ministerio de Salud para poder, por ejemplo, prestar una tarea más profunda y que no solamente se resuma a lo religioso? Que es súper importante de todos modos. Creo que hay, digamos, distintos miembros de la comunidad evangélica que están trabajando fuera de lo que es el ámbito religioso netamente y por lo tanto están generando, teniendo una influencia ¿no? certera en este caso, ¿no? Habría que citar algunos casos para que tengan notoriedad tal vez, pero aún así APER, nosotros trabajamos también, nos engloba, digamos, la Asociación de Pastores de Entre Ríos, está trabajando con distintas líneas de gobierno para presentar distintos proyectos para este tiempo también, que tengan que ver con el área de salud y con el área también de emprendedores y demás. Bien, producción nos dio 5 minutos más, ya usamos 2. Hay un video que tiene que ver con lo que hacíamos mención hoy, que va a derivar en una pregunta que quiere hacer Javier. ¿Lo podemos compartir, Javier? Compartimos el video, dale. Entiendo que a tu papá se le transforman 100.000 pesos a 100.000 dólares en la caja de seguridad. Sí, fue una experiencia súper fuerte para nosotros. O sea, en la caja de seguridad se tenían pesos guardados, que era como un ahorro del ministerio, y la contadora llevaba el registro de lo que había ahí, ¿no es cierto? Y bueno, cada cierto periodo de tiempo, mi papá iba a hacer como un arqueo para pasar a la contadora de nuevo, cómo estaba eso ahí.
El tema es que como había pasado bastante tiempo, no tenían la seguridad de que el monto siga exactamente igual. Entonces mi papá fue y le dice a la contadora, según lo que yo tengo registrado es 100.000 pesos lo que hay ahí. Mi papá fue como a la caja de seguridad del banco, cuando abrió había 100.000, pero eran dólares. Entonces mi papá pensó que ella se confundió, le dice, no, son 100.000 dólares. Le dice, no, son 100.000 pesos. Y ahí fue la sorpresa más grande para nosotros, que no fue ni la primera ni la última experiencia similar, pero no en esa magnitud, sí fue la primera. Lo que escuchábamos y veíamos es un fragmento de la entrevista a Cristian Ledesma, hijo del pastor de la iglesia que visitó Milei con los colegas de Radio Con Vos, donde afirma que 100.000 pesos se transformaron en 100.000 dólares y así construyeron el templo. Javier. Claro, no, sobre eso, ¿qué opinan si es así, que ustedes están respaldando esa mecánica? La verdad es novedoso. Como mínimo. Estaría bueno, ¿no? No sé. ¿A dónde es? Ahora veo que Maravilla Martínez, que dice Sí, que hace ¿no? los goles y habla con Dios más creíble. Claro, yo sabía de Jesús que Nosotros, con los panes los multiplicaba, pero nosotros hablamos desde la fe y predicamos desde la fe. Es lo que la palabra de Dios, la Biblia, nos enseña, ¿verdad? Jesús hizo muchos milagros y no solamente los hizo él, sino dijo, mis seguidores, los que sigamos, harán cosas mayores que yo. Eso está escrito en la Biblia. Y nosotros creemos que se pueden hacer cosas mayores. A través de la historia se han hecho cosas mayores que las que hizo Jesús. Pero como hemos visto personas que han sido sanadas, como dice, sanadas de distintas enfermedades o cosas así, lo hemos visto en nuestra iglesia y en otras iglesias, por supuesto. De manera que lo que dice... ¿Pero usted cree que eso es así, que pesos se pueden transformar en dólares? La justicia está investigando el tema como que no es tan así y está viendo algo... Yo he escuchado parte del testimonio del hijo, también he escuchado al propio pastor, y hay algunas incoherencias en cuanto al relato, porque hay un momento que dice 10.000 pesos, después 10.000 dólares, entonces habría que ver bien el contexto en cual lo está diciendo, ¿no? No podemos decir si esto ha ocurrido. Ezequiel, cierra con vos, dale cortito. Muy breve entonces, Milei se relaciona con las religiones, con un sector particular del judaísmo, ahora con un sector particular del evangelismo, con esta percepción. Fue al Vaticano también. Fue al Vaticano. Fue al Vaticano también, sí, pero me refería por ahí con sectores más ultras en algunos casos, por el caso del judaísmo, por ejemplo. ¿Cree que le hace bien o que le hace mal a la religión este tipo de relación? A ustedes como organizaciones religiosas. Mire, ni bien ni mal. Yo digo, nosotros como dije hemos recibido, como consejo de pastores, en nuestras iglesias, en todo, siempre hemos recibido a los distintos políticos y gobernantes y todo, ¿no? Y yo digo, son todos cristianos cuando ellos visitan las reuniones nuestras. Levantan su mano, aplauden, son políticos. Milei es un político. Ok. Julián, Ricardo, ¿siempre fueron evangelistas o tuvieron otra religión antes? Siempre, yo en mi caso, siempre desde segunda generación. Ajá. Yo, como siempre digo, llegué a la iglesia con intenciones no santas, porque me buscaba una chica. Y no tenía ningún culto. Bueno, es un milagro. Y terminó como pastor. Vine como pastor. Ricardo, gracias a ustedes. Pero muy amable. Gustazo, Gracias por compartir Por favor. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Cerramos el programa, pero antes nos vamos a comer. Y vamos a tratar de que se multipliquen las porciones de pizza Nogaró. ¿Les parece? Dale. Nogaró hay que orar primero. Dale, Marian. Nogaró Pizzería presenta su menú patrio para este 9 de julio. Porción de locro, 10.000 pesos. Locro más 2 empanadas de carne fritas, 13.000 pesos. La docena de empanadas de carne fritas, 18.000 pesos. Todo acompañado, obviamente, con el clásico pan casero. Stock limitado, hace tu pedido con tiempo. Che, en la previa del feriado, esto es hablando en términos religiosos, es una tentación, Es una tentación. Mirá que bueno, ahí están las reservas, entonces, donde se pueden tomar para el menú patrio 9 de julio. Sáquenle foto a la tele y se lo guardan para mañana para tener esa opción. Así ¿Y el turquito qué nos dice? ¿Cómo? Así lo hubiera querido el señor, ¿no? Que por supuesto. ¿Vamos al turquito o dale? Venta de bebidas por mayor y menor, el turquito. Envíos a domicilio. El mejor precio lo tiene el turquito. Avenida Ramírez 1500
554 y avenida Almafuerte 447. Pedidos por WhatsApp al 343-438-5696. Compañeras, compañeros de acá, que estamos delante de cámara, que están detrás de cámara, esto no va a ocurrir el jueves, que nos pasamos, ¿cuántos? 7 minutos nos pasamos, así que vamos a achicar los tiempos para el próximo jueves. Que tengamos todos un gran día de la patria, mañana 9 de julio, con la importancia que tiene en la historia de nuestro país y en las de los seres libres que somos de la independencia, ¿no? Este 9 de julio en el recuerdo de mañana. Nos vamos hasta el próximo jueves, que descansen, chao. Pastores, muchas gracias.